Lo impensable ha sucedido. Estados Unidos se ha derrumbado. La estructura política, militarista y económica que sustentaba a una de las naciones más poderosas del planeta ya no existe. ¿De qué se trata esto? Pues vamos, exploremos el planeta. Una actitud miope y complaciente ante el cambiante panorama geopolítico ha dado lugar a una catástrofe. El dólar, afectado por la hiperinflación y la manipulación sucia de la moneda por parte de naciones hostiles, ahora prácticamente no tiene valor. Los ciberataques han desestabilizado el tejido mismo de la sociedad. Ya nadie sabe qué creer. Han estallado disturbios en las calles de todas las ciudades importantes. Los estados separatistas, incluidos Texas y California, han declarado su independencia. Los ciudadanos están abandonando el país en masa, algunos hacia la frontera mexicana, otros hacia la frontera canadiense. Peor aún, los principales actores del escenario internacional, sobre todo China y Rusia, están rondando como buitres para recoger los restos de una antigua superpotencia que alguna vez se consideró inconquistable. Un escenario hipotético, sin duda, pero en un mundo cada vez más inestable, ¿qué probabilidad hay de que Estados Unidos se derrumbe? Sorprendentemente, puede que no sea tan descabellado como mucha gente creería. El dólar ya no es la moneda más importante del mundo. Su estatus de impago está siendo desafiado por el euro y las alternativas criptográficas. Según el Tesoro de Estados Unidos, el déficit nacional fue de la friolera de $828 millones hasta octubre de 2023. El Consejo de Relaciones Exteriores estima que Estados Unidos ha enviado $75.000 millones en ayuda a Ucrania tras la invasión rusa de 2022. Dos estadísticas insostenibles y potencialmente devastadoras por derecho propio. Pero los problemas de Estados Unidos son mucho más profundos que los factores económicos, por muy extremos o nefastos que sean. Examinemos tres áreas específicas: la política, el ejército y la economía, para entender cómo podría colapsar Estados Unidos. En primer lugar, se avecinan unas elecciones muy importantes en Estados Unidos. En noviembre, el pueblo estadounidense tendrá que tomar otra decisión importante. Retrocedamos a noviembre de 2016, cuando Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos. La elección en sí fue una de las batallas políticas más controvertidas y amargas de la historia. Grabaciones secretas, acusaciones de corrupción y criminalidad, debates televisados incendiarios e insultos personales de la naturaleza más selecta y mordaz dominaron las portadas durante la campaña. Algunos de esos comentarios se alejaron tanto del ámbito político que eran casi ridículos. En una entrevista, Trump dijo lo siguiente sobre la candidata demócrata Hillary Clinton: si Hillary Clinton no puede satisfacer a su marido, ¿qué le hace pensar que puede satisfacer a Estados Unidos? En otra entrevista, Clinton dijo lo siguiente sobre Trump: podrías poner a la mitad de los partidarios de Trump en lo que yo llamo la canasta de los deplorables, ¿no? Los racistas, sexistas, homofóbicos, xenófobos, islamófobos. Sin embargo, lo que quizás haya sido la moraleja más reveladora de la elección presidencial de Trump y Clinton, y esto ha prevalecido en el electorado de muchas grandes democracias en los últimos años, fue la insatisfacción de los votantes con ambos candidatos. Para decirlo de forma sencilla, no sentían que tuvieran otra opción que elegir entre el peor de dos males. En un informe de noviembre de 2016, la CNN reveló que solo el 55% de los votantes elegibles emitieron su voto, la cifra más baja desde 1996. Si ese es el caso, entonces el proceso democrático en cualquier nación se volverá defectuoso. Avanzamos rápidamente hasta las elecciones de 2020 y vimos disturbios en el Capitolio, insurrección y conversaciones sobre traición, eventos sin precedentes que irónicamente podrían sentar un precedente en unos pocos meses. Sin duda, existen enormes divisiones dentro de la política y la sociedad estadounidenses, pero representan mucho más que si sería mejor para un ciudadano votar por Biden en lugar de Trump o viceversa. En términos de los desafíos políticos inmediatos que enfrenta Biden, los dos temas más polémicos en torno a la política exterior estadounidense son la guerra en Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamás, o más correctamente, el apoyo de Biden a lo que muchos ven como la matanza masiva e injustificable
o el genocidio del pueblo palestino en Gaza. Si bien el presidente actual puede pensar que está haciendo lo correcto para Estados Unidos y la comunidad global en general, muchos están en total desacuerdo. Las cosas podrían salir desastrosamente mal. Pero, ¿cómo exactamente? Bueno, Biden y la OTAN podrían verse fácilmente arrastrados a un conflicto militar directo con Rusia si Vladimir Putin expandiera su operación militar especial y atacara a otros Estados miembros de la región. Lo más probable es que Polonia, Finlandia o la recién incorporada Suecia, la OTAN y, por extensión, Biden. Estados Unidos tendría que tomar algunas decisiones muy difíciles. Si Putin fuera realmente lo suficientemente audaz como para entrar en el conflicto con cualquiera de estos tres países mencionados hace un momento, otros Estados miembros más poderosos estarían obligados a actuar en virtud del artículo 5 de la Carta. Las partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas en Europa o América del Norte se considerará un ataque contra todas ellas. Nadie quiere un conflicto de ese tipo, aunque la propia retórica de Putin ha sido cada vez más optimista antes y después de su reciente reelección en Rusia. Putin emitió la siguiente advertencia severa sobre una posible guerra nuclear. Las naciones que dicen que no tienen líneas rojas con respecto a Rusia deberían darse cuenta de que Rusia tampoco tendrá líneas rojas con respecto a ellas. Ya en el sentido hipotético, el segundo mandato de Biden está sumido en la controversia, las críticas mordaces y el potencial conflicto nuclear con su enemigo ideológico más acérrimo y de mayor antigüedad. La policía está luchando por sofocar los disturbios en las calles. Se ha llamado al ejército para que los ayude. El presidente está siendo acorralado de un lado a otro. La economía está al borde de un colapso. Es un escenario tan factible que debe mantener a muchos estadounidenses despiertos por la noche. Ahora consideremos lo que sucedería si Trump le arrebatara las llaves de la Casa Blanca a Biden. Un escenario mucho peor podría esperar a Estados Unidos. Si Trump cumpliera sus amenazas de abandonar la OTAN y retirar la ayuda militar a Ucrania, podría tener graves ramificaciones para la paz mundial. ¿Por qué Estados Unidos es el mayor partidario de la OTAN? Estados Unidos aporta el 22% de la financiación total de la OTAN, lo que equivale a unos $685 millones. Estados Unidos ha proporcionado más ayuda financiera y militar a Ucrania que cualquier otro país, por un total de unos $113 millones, según un informe de la CNN de septiembre de 2023. Estas cifras desorbitadas nunca le han sentado muy bien a Trump. En un informe de Reuters de febrero de 2024, el expresidente y favorito republicano hizo los siguientes comentarios en un mitin en Conway, Carolina del Sur, en respuesta a la petición de un líder anónimo de garantías sobre el apoyo estadounidense contra Rusia. Incluso si dicho país no nos pagara las deudas, respondió Trump, no pagaste a tus morosos. No te protegería. De hecho, los animaría a que hagan lo que les dé la gana. Hay que pagar. Está claro que el papel histórico de la Policía Mundial de los Estados Unidos no encaja en absoluto con la postura de Trump de Estados Unidos primero. Lo que es más preocupante es que nada de lo que Trump ha dicho o hecho durante sus campañas actuales ha sugerido que haya tenido el más mínimo cambio de actitud o de política. Estados Unidos sigue siendo lo primero en todos los sentidos de la palabra. ¿Y qué pasa con la posición de Trump sobre Israel? Según un informe de la CNN de octubre de 2023, no es bueno. En una serie de comentarios incendiarios, Trump criticó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó de muy inteligentes a los militantes de Hezbollah y buscó obtener beneficios políticos de los ataques que mataron a 1.200 ciudadanos israelíes en octubre de 2023. Afirmó que si las últimas elecciones no hubieran sido, entre comillas, amañadas, él sería el presidente estadounidense y los ataques nunca habrían ocurrido. Más concretamente, el expresidente sigue furioso por la decisión de Netanyahu de retirarse de un ataque aéreo estadounidense de última hora que asesinó al jefe de inteligencia iraní Qasem Soleimani en Irak en 2020. Sin embargo, tal vez lo que le ha molestado sea la deslealtad percibida de Netanyahu al reconocer que Trump perdió las elecciones anteriores. En pocas palabras, una reelección de Trump
podría suponer un desastre en el escenario internacional. Pero ¿qué pasa en el ámbito nacional? En algunos sectores, Trump es visto como el salvador de la economía estadounidense. ¿Es eso cierto? Aunque las cifras que aparecen en un informe de la BBC de 2020 sugieren lo contrario, a pesar de las afirmaciones de Trump de que construimos la mayor economía de la historia del mundo y ahora lo estamos haciendo de nuevo, la recuperación fue mucho más modesta de lo que afirmaba su bravuconería y se volvió casi irrelevante por el impacto de la pandemia en la economía mundial, una crisis que se considera que ha gestionado mal, costando la vida a muchos ciudadanos estadounidenses ancianos y vulnerables. Trump no fue un mesías económico durante su primer mandato, y es probable que tenga dificultades para tener un impacto significativo si fuera reelegido nuevamente en noviembre. Sería negligente no mencionar el tema de la posible interferencia rusa en las urnas. Estados Unidos recopiló evidencia convincente de la interferencia rusa durante las elecciones de 2020, sobre todo a través de la agitación en las plataformas de redes sociales. En un informe publicado en el New York Times en marzo de 2021, Avril D. Haines, directora de Inteligencia Nacional, hizo los siguientes comentarios enormemente preocupantes en una declaración. La influencia maligna extranjera es un desafío permanente que enfrenta nuestro país. Estos esfuerzos de nuestros adversarios buscan exacerbar las divisiones y socavar la confianza en nuestras instituciones democráticas. Solo podemos suponer que Rusia intentaría perturbar y socavar el proceso democrático también en las próximas elecciones, cuyos resultados podrían ser aún más reveladores si el resultado es tan reñido como se anticipa. Irónicamente, y muy preocupante desde una perspectiva de Washington, el destino final de la política estadounidense en el corto plazo puede no estar en manos de los votantes estadounidenses, sino en manos de actores hostiles del exterior con su propia agenda geopolítica. Antes de dejar el debate político, vale la pena mencionar un punto importante. Biden ganó por un margen significativo al final, según las cifras publicadas por CNN en noviembre de 2020. Ganó por hasta 6 millones de votos. Sí, como predicen las encuestas, las cosas están mucho más reñidas esta vez. Bien podría conducir a mucho más resentimiento y enojo entre el electorado vencido. ¿Podríamos, como especulamos anteriormente, ver disturbios a gran escala en las calles? ¿Podríamos ver protestas no presenciadas desde la guerra de Vietnam en los años 60 y 70? Y si es así, ¿podría ser este un factor significativo en el colapso de los Estados Unidos tal como los conocemos? Eso está por verse. Por ahora, echemos un vistazo a las implicaciones militaristas de un colapso de Estados Unidos. Hay algunos hechos bien conocidos sobre las actividades militares estadounidenses en el extranjero. Estados Unidos tiene una presencia militar en 150 países de todo el mundo, una cifra sin precedentes, con más de 160,000 tropas en servicio activo fuera de sus fronteras. Además, controla alrededor de 750 bases en alrededor de 80 países diferentes, todas las cuales tienen importancia geopolítica. Como se mencionó anteriormente, muchos escenarios potenciales podrían afectar la política militar estadounidense en el plazo inmediato, ahora y más allá de las elecciones de noviembre. En este momento no está claro cuánto tiempo Estados Unidos puede seguir brindando cantidades tan enormes de ayuda a Ucrania. Aproximadamente 2 años después del inicio del conflicto, en los últimos meses, Biden ha experimentado una enorme oposición en el Congreso a las últimas propuestas de paquete financiero. En octubre de 2023, 117 republicanos, la mayoría de sus miembros, votaron en contra de un proyecto de ley que financiaría un programa de $300 millones para entrenar y equipar a los combatientes ucranianos. Sin embargo, aunque el proyecto de ley finalmente se aprobó, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky debe estar cada vez más preocupado por el gigante político de Trump que se acerca a la Casa Blanca como un tren desbocado. Peor aún es la perspectiva de verse arrastrado a un conflicto abierto con Rusia. Una vez más, hacemos referencia al artículo 5 de la Carta de la OTAN. Si Putin actúa contra un Estado miembro, la OTAN, y principalmente su miembro más poderoso, tendría que actuar. Y aunque Estados Unidos tiene la capacidad militar para librar una guerra contra cualquier otra nación del mundo,
y potencialmente salir victorioso, ¿qué posibilidades hay de que eso ocurra? Resulta revelador que Biden o Trump pudieran convencer al pueblo estadounidense de la necesidad de ir a la guerra con Rusia por Ucrania. Después de todo, el país formaba parte de un colectivo más grande de naciones, a saber, la URSS. Tan recientemente como a principios de los años 90, muchos pueden compartir la opinión de los líderes rusos de que Ucrania es parte de un país con el que comparte tantos vínculos históricos, desde la antigua Rusia hasta la Unión Soviética. Con las desafiantes amenazas de Putin sobre su disposición a desplegar ojivas nucleares resonando en sus oídos, muchos ciudadanos estadounidenses comprenderían que se trata de una batalla que su país simplemente no tiene que librar, y ciertamente no de frente, todo lo cual conduciría a aún más disturbios civiles en las ciudades. Esto es más cierto que nunca cuando los ciudadanos están expuestos a historias sobre el reclutamiento forzoso en Ucrania y las enormes pérdidas de Rusia en el frente. Reuters estima que la cifra de muertos y heridos ronda los 315,000, aquellos que no pueden volver a la lucha debido a la gravedad de sus heridas. Para poner la situación militar en los términos más crudos posibles, si Estados Unidos entra en un conflicto directo con Rusia, es probable que se produzca un desenlace nuclear. Pero para darle la vuelta a esa proposición, ¿qué pasaría si una administración de Biden o Trump simplemente se quedara de brazos cruzados y no hiciera nada? Sin duda, Putin anexionaría Ucrania e instalaría un gobierno títere en Kiev. No está tan claro en este momento si eso sería un precursor de nuevas incursiones en Europa Central. Al igual que el resto de Occidente, Estados Unidos está atrapado en una zona intermedia de perpetuo no retorno, un escenario de equilibrio en la cuerda floja donde un paso en falso podría significar un desastre. Y hay un país que estudia estos acontecimientos muy de cerca: China. En última instancia, Pekín ve a Estados Unidos como su principal rival por la dominación mundial. El líder chino Xi Jinping ya ha aprovechado las sanciones occidentales contra Rusia al aceptar comprar gas y petróleo a precios significativamente reducidos. Naturalmente, cualquier conflicto que debilite a sus rivales en el campo de batalla geopolítico solo podría beneficiar a China, tanto política como económicamente. Todo esto encaja perfectamente con nuestro último artículo sobre las ramificaciones económicas del colapso de Estados Unidos. Ni China ni otra economía gigante del sudeste asiático, Japón, querrían ver a Estados Unidos colapsar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es su mayor socio comercial. En un artículo de The Balance en 2022, analizaron lo que podría suceder si la economía estadounidense realmente colapsara. En primer lugar, los ciudadanos estadounidenses probablemente perderían el acceso al crédito. Los bancos cerrarían en un efecto dominó. La demanda superaría la oferta de alimentos, gas y otras necesidades. Como tal, los servicios públicos como el agua y la electricidad ya no estarían disponibles. Esto crearía pánico global, como se menciona en la parte superior del video. La demanda de dólares se desplomaría, las tasas de interés se dispararían, los inversores buscarían otras monedas, como el euro, el yuan o incluso el oro. No solo crearía inflación, sino hiperinflación, ya que el dólar perdería valor frente a otras monedas. Esto reflejaría lo que ocurrió en la Gran Depresión, cuando muchos inversores perdieron los ahorros de toda su vida en el transcurso de un solo fin de semana, un panorama económico potencialmente sombrío, si es que alguna vez hubo uno. Si privamos a la gente de las necesidades de la vida cotidiana y acabamos con sus ahorros, nos enfrentaremos a una situación de pólvora en todos los aspectos imaginables. ¿Hay alguna manera de que Estados Unidos pueda evitar la catástrofe? Tal vez haya una gracia salvadora potencial que no hemos mencionado en el vídeo hasta ahora, a saber, las batallas legales en curso de Trump en los tribunales estadounidenses en lo que parece ser una táctica dilatoria cada vez más inteligente por parte de su equipo legal, posponiendo efectivamente los procedimientos con apelaciones burocráticas y demás hasta después de las elecciones de noviembre. Ahora parece que el expresidente se ha topado con un obstáculo que tal vez no pueda superar fácilmente. Si no logra reunir la fianza de $464 millones en un juicio por fraude, todo, incluida su participación en las elecciones de noviembre, podría verse trastocado. ¿Por qué?
Trump necesita reunir la cantidad total para cubrir el veredicto del juicio. De lo contrario, los tribunales podrían despojarlo de sus activos, incluidos sus emblemáticos hoteles y otros intereses comerciales notables, todo lo cual lo dejaría financieramente vulnerable con respecto a los demás problemas legales que enfrenta. Si bien es cierto que es un desastre para las aspiraciones presidenciales de Trump y las de sus numerosos partidarios, puede ayudar a sacar a Estados Unidos de aguas turbulentas que, de hecho, podrían haber llevado al colapso del país. ¿Cómo? Si los problemas legales de Trump finalmente lo dejaran inelegible para aceptar la nominación republicana para la Casa Blanca, otro candidato se enfrentaría a Biden en las elecciones para evitar caer en la trampa de enumerar las cualidades de los rivales de Trump que ya se han quedado en el camino. Digamos que una figura relativamente desconocida emerge en el considerable vacío político. Tal vez esto sea exactamente lo que Estados Unidos necesita tanto en el escenario nacional como en el internacional. Sangre nueva, una perspectiva fresca, un cambio de dirección, potencialmente un nuevo candidato que podría revitalizar a un electorado estadounidense cansado de la guerra y desilusionado, dándoles renovada esperanza e impulso para el futuro. Con un nuevo enfoque de los problemas políticos más urgentes del momento, Estados Unidos no solo podría estabilizar su propio futuro político, militarista y económico, sino ser una fuerza del bien en el escenario internacional. Naturalmente, el gobierno estadounidense tendría un papel enorme que desempeñar si se pudiera alcanzar un plan de paz negociado favorable a ambas partes en el conflicto de Ucrania. Esto contribuiría enormemente a desactivar la tensión global y aliviar la presión financiera que la guerra ha impuesto a las economías de todo el mundo. Lo mismo se aplica a la situación en Oriente Medio. Utilizando su enorme influencia sobre Israel, Estados Unidos podría ser fundamental para evitar una de las atrocidades genocidas más alarmantes de la historia de la humanidad. La diplomacia internacional tendría un indudable efecto de seguimiento. Habría una recuperación económica y una mejora general en el nivel de vida de todos los ciudadanos. La amenaza de disenso o disturbios en las calles ya no sería una realidad preocupante. ¿Quién sabe? Podría ser suficiente para sacar a Estados Unidos del abismo. Lamentablemente, es poco probable que eso suceda. No importa qué obstáculos legales tenga que superar Trump, es casi seguro que luchará con Biden por las llaves de la Oficina Oval, cuyas ramificaciones hemos cubierto en profundidad en este video. Por supuesto, esto fue solo un relato ficticio de lo que podría suceder si Estados Unidos realmente colapsara. No importa cuán negativamente se presente la situación, Estados Unidos sigue siendo uno, si no el más importante, actor en el escenario internacional. El país tiene la economía más grande, una de las fuerzas armadas más temidas, con un arsenal nuclear temible y aliados poderosos en todo el mundo, aliados que tienen mucho que perder si Estados Unidos se enfrenta a la mayor de todas las catástrofes. Dicho esto, hay muchas advertencias de la historia que cualquier nación moderna puede hacer bien en tener en cuenta, desde los imperios persa, romano y califal, hasta las hordas mongolas que todo lo conquistan. No importa cuán bien establecida o arraigada esté cualquier nación, puede caer. Y en tiempos cada vez más inciertos, con tantos acontecimientos en el tablero de ajedrez geopolítico de 2024 y más allá, quienes se sienten intocables podrían ser los más vulnerables de todos. ¿Qué piensas tú? ¿Podría suceder lo impensable? ¿Podría colapsar Estados Unidos? Y si es así, ¿cuáles serían las ramificaciones inmediatas y a largo plazo? Hánoslo saber en los comentarios a continuación. Nos vemos la próxima para seguir explorando el planeta.